ten cuidado ahí, por favor. En las afueras de Roma, los arqueólogos irrumpen en una cámara subterránea secreta. Continúa ensanchando esta parte. Sí, continúa, por favor. De lo contrario, no podríamos movernos, así que amplía el hoyo. Perfecto. Necesito un casco con una linterna. Podría revelar pistas sobre la desaparición de un antiguo palacio. Con las manos así, hacia arriba. La legendaria Casa Dorada del emperador Nerón. Por favor, ten cuidado. ¿Ahora qué? Aquí encontramos mucho material quemado. Huesos. Los tesoros perdidos de Roma. El palacio perdido de Nerón. Roma, la ciudad eterna. Sus maravillas monumentales aún se mantienen orgullosas después de 2 milenios de historia. Y una de sus estructuras antiguas más fascinantes yace enterrada aquí, debajo de la ciudad. La Domus Aurea, la Casa Dorada. Un vasto palacio construido en el siglo I después de Cristo. Fue la construcción más extravagante en la historia de Roma. ¿Y por qué fue enterrada la Casa Dorada? ¿Y qué puede revelar su destino sobre su constructor, el emperador más notorio de Roma, Nerón? Hoy, equipos de expertos inician investigaciones en toda Italia que podrían ofrecer nuevas pistas. Estamos en el corazón de Roma. Es increíble. Trabajamos donde lo hicieron los emperadores. Es emocionante. Bajo el Parque de la Colina del Opio en el centro de Roma, un equipo de especialistas en conservación lucha para preservar los restos sobrevivientes de la Domus Aurea. Un laberinto subterráneo de habitaciones y pasillos pintados. La nativa de Roma, María Bartoli, es la jefa de conservación. Sin duda estoy muy orgullosa de trabajar en la Domus Aurea y de formar parte de un grupo responsable de la conservación de un monumento tan importante. Las secciones sobrevivientes de la Domus Aurea están enterradas a 4 metros de profundidad. Hasta la excavación en el siglo XVIII, casi todas las habitaciones se rellenaron con tierra y escombros. La Casa Dorada está en condiciones frágiles. Hay un gran sentido de gran responsabilidad al saber que se está frente a un monumento que tiene tantos problemas que son muy difíciles de resolver. La tierra de arriba pesa más de 3.500 kilogramos por metro cuadrado. La estructura de 2.000 años no se hizo para soportar esta gran carga, por lo que está en peligro de derrumbarse. Esta es una fluorescencia salina que retiene pequeñas gotas de agua. El agua se filtra desde arriba y las paredes, una vez decoradas, están cubiertas de suciedad. La pared pintada queda completamente cubierta por esta gruesa capa de residuos terrosos carbonatados muy compactos adheridos a la superficie de la pintura. El equipo debe limpiar cuidadosamente el muro. La tarea no es fácil porque se corre el riesgo de perder detalles preciosos de la decoración. Definitivamente hay que diluirlo. El trabajo es minucioso. Lleva horas revelar y preservar cada centímetro de decoración antigua. Y con cada día que pasa, el riesgo de perder este preciado arte es mayor. Estos residuos son potencialmente muy nocivos porque, por un lado, pueden desencadenar ataques microbiológicos y, por otro lado, también pueden desprenderse llevándose consigo parte de la decoración. Grandes franjas de las antiguas murallas ya han sido carcomidas por algas dañinas que prosperan en el clima húmedo de aquí. María debe limpiar todas las paredes para evitar otro ataque biológico. En el vasto laberinto subterráneo, tiene una tarea gigantesca por delante.
arqueólogo estadounidense Darius Arya investiga por qué el magnífico palacio de Nerón terminó pudriéndose bajo tierra. Hace 22 años, Darius cambió su hogar en los Estados Unidos por la capital de Italia para seguir la fascinación de su infancia por la historia romana. Nerón es un personaje muy interesante. Me refiero a que aparece en los libros más grandes de la historia. Era un showman. Aún es fascinante. Y esas anécdotas que se le atribuyen, sean ciertas o no, agregan características de comprensión del carácter matizado de Nerón. El destino de la Domus Aurea puede estar ligado a la propia historia de Nerón. Nerón se convirtió en emperador a los 16 años de edad, después de que su padrastro Claudio muriera en el 54 después de Cristo. Algunos dicen que Claudio fue envenenado por su esposa Agripina para dar paso a su hijo. Los antiguos escritores describieron a Nerón como un gobernante de sangre fría, informando que envenenó a su hermanastro por celos e hizo asesinar a su madre dominante. Afirmaron que su gusto por la violencia era ilimitado. Vagaba por las calles de noche disfrazado, apuñalaba a las víctimas al azar y las arrojaba a los desagües. Darius quiere explorar qué parte de la reputación de Nerón era cierta y si se relacionaba con el destino de la Domus Aurea. A unos pocos metros dentro del complejo, ve una primera pista. Una habitación sin excavar. Esta habitación está llena de escombros, de fragmentos de ladrillo, fragmentos de cerámica, de toba. Es material de construcción. Veo algo de decoración, trozos de mármol aquí y allá y pórfido. Pero este es un relleno intencional. Es un proyecto masivo para llenar todo este espacio muy ordenadamente. Es una clara evidencia de que alguien enterró a propósito la Domus Aurea. ¡Wow! Vean esto. Unas formas extrañas en una de las habitaciones podrían arrojar algo más de luz. Se aprecia un patrón en el cemento y literalmente muestra dónde había paneles de mármol cortado que formaban un patrón decorativo. Han sido removidos. Lo que tenemos es la huella de lo que alguna vez fue y lo hermoso que habría sido este piso. El mármol decorativo era una marca inconfundible de lujo en el mundo romano. Podemos ver que hay un hermoso techo con todo tipo de elementos decorativos y formas, elementos que los enmarcan con el trabajo de estuco, y hay rastros de doradura en el techo. Darius puede distinguir restos de un esplendor inimaginable. Está claro que cuando Nerón construyó la Domus Aurea no escatimó en gastos. Había decoraciones con paredes con frescos y mármoles brillantes para impresionar a sus invitados. Las fuentes antiguas describen el hambre de opulencia de Nerón. Dicen que poseía una red de pesca de oro, una caja de oro donde guardaba venenos mortales. Incluso su urinal estaba hecho de oro. Saqueó el oro para su palacio de todos los rincones de su vasto imperio. Era un lugar para el entretenimiento y el ocio más que cualquier otra cosa. Esta no es la residencia del emperador, es un lugar para alojar a invitados y montar un gran espectáculo. Las pistas sugieren que el gusto de Nerón por el lujo podría ser un factor en el destino de su casa dorada. En Tivoli, en las afueras de Roma, en Villa Adriana. Entonces, si no les importa, tenemos que entrar. Los arqueólogos Benedetta Adembri y Marco Fabri excavan el palacio del emperador Adriano, que surgió 49 años después de Nerón. Aquí está el Sí, edificio, este es el ¿no? edificio, justo enfrente de nosotros. Los hallazgos aquí pueden revelar si la Domus Aurea de Nerón fue excepcionalmente extravagante o si otros emperadores se entregaron a un lujo extremo similar. Hoy, el equipo investiga una habitación intrigante dentro del gimnasio de Adriano.
Despejemos el lugar para una fotografía. Posteriormente se reutilizó y se añadieron nuevos suelos. Benedetta y Marco han descubierto un vacío debajo. Es posible que una parte olvidada de la habitación original esté oculta abajo. Nosotros esperamos encontrarla en el mejor estado de conservación que sea posible. Muy en especial con sus revestimientos y pavimentos que son poco conocidos. Sería un descubrimiento excepcional. Pero no pueden romper el piso sin saber qué hay debajo. Podría derrumbarse, poniendo en riesgo su seguridad y dañándose los restos antiguos. Muy bien, vamos a empezar a registrar esto. El equipo baja una cámara por el hoyo para inspeccionar el vacío. Revela que las paredes continúan bajo el piso, pero casi todo el espacio está lleno de escombros. Bueno, tratemos de quitar esas dos baldosas de ahí. Ahora Marco puede romper el suelo. El desafío es quitar las baldosas correctas. Un error y el suelo puede colapsar sobre el vacío. Continúa ensanchando. Sí, de lo contrario no podremos movernos. ¿Comprendes? Ahora Marco puede ver los muros debajo, pero es difícil notar los detalles. Bueno, necesito un casco con una linterna. Marco se aventura dentro de la cavidad. Voy a entrar por aquí. Incluso con 40 años de experiencia, es una de las excavaciones más desafiantes de su carrera. Con las manos así, con las manos hacia arriba. En el Palatino, una de las 7 colinas de Roma, la arqueóloga María Teresa D'Alessio está investigando un sitio intrigante. Hola muchachos, andando. Una estructura contemporánea a la Domus Aurea de Nerón. Estamos frente al arco de Constantino y la plaza del Coliseo. Es uno de los lugares más maravillosos de Roma para un arqueólogo. Pero también da un poco de miedo. Es una gran responsabilidad. El sitio está a menos de 450 metros de los restos enterrados de la Casa Dorada de Nerón. María Teresa cree que podrían estar conectados. A mí me parece que estaban en el proyecto de las estructuras ligadas con la Domus Aurea. Sabemos esto por la orientación de la estructura y la técnica de construcción. Esta estructura estaba originalmente más allá del límite de la Casa Dorada de Nerón. Muestra cuán grande era todo el palacio. La Domus Aurea ocupaba una parte muy grande de la ciudad. Los antiguos escritores describen 300 habitaciones lujosamente decoradas con oro, gemas y nácar. Los terrenos del palacio se extienden entre la colina del Opio de Roma y la colina Palatina, cubriendo un área 20 veces más grande que el Coliseo. En el centro, Nerón construyó un lago privado para navegar. Alrededor del palacio, cultivó lujosos jardines, viñedos y bosques. Y en la entrada, colocó un coloso de bronce de sí mismo, de 37 metros de altura. La Domus Aurea era una construcción gigantesca. El equipo de María Teresa tiene la misión de descubrir estas estructuras. Podrían arrojar nueva luz sobre quién destruyó la Domus Aurea y por qué. Empezamos de la parte alta del nivel y no se veía nada antes de que llegáramos aquí. Y ahora estamos bajando en el tiempo, en la historia, armando un rompecabezas. María Teresa supervisa el progreso del equipo cuando uno de sus excavadores descubre lo que podría ser una pista. Ay, vaya. A 180 kilómetros al sur, en Valle,
vallas. Bien, muchachos, la boya está aquí. Un equipo de arqueólogos submarinos investiga una extraordinaria ciudad romana. La actividad sísmica en el siglo IV después de Cristo hundió a vallas en el mar. 300 años antes, en la época de Nerón, era un balneario que estaba de moda, famoso por sus fuentes termales y casas de baños. Vastas villas y haciendas llenaban la costa, para luego deslizarse hacia el mar. Tenemos alrededor de 177 hectáreas de salas romanas bajo el agua. Bárbara Davide encabeza el proyecto de cartografiar y restaurar las villas hundidas que pertenecieron a Nerón, a su familia y a la élite política de Roma. Ella y su equipo de buceo navegan en el bote hacia las ruinas sumergidas de una propiedad imperial. Es emocionante iniciar una actividad bajo el agua. A unos 5 metros bajo la superficie, hermosas estatuas aparecen a la vista, agrupadas alrededor de una larga sala. Vemos primero a la madre de Claudio, del emperador Claudio, como Venus, y las estatuas de tal vez una de las hijas de Claudio o una de las hijas de la familia imperial. Las estatuas representan a miembros de la familia de Nerón, la primera dinastía imperial que gobernó Roma. Son evidencia de la presencia del emperador aquí y muestran cuán importante era Vallas para toda su familia gobernante. El antepasado de Nerón, Julio César, fue asesinado en el 44 a.C., lo que provocó una guerra civil que terminó con la República y dio lugar a una larga línea de emperadores. Primero fue el sobrino nieto de César, Augusto, quien gobernó durante 40 pacíficos años y fue declarado un dios después de su muerte. Más adelante, Tiberio surgió en el 14 después de Cristo. Conquistó partes de Alemania, pero era un emperador solitario en casa. Su sucesor, Calígula, era conocido por su crueldad. Disfrutaba viendo torturas durante sus fiestas. Su tío Claudio lo siguió en el 41 después de Cristo. Inició la conquista de Britania y nombró a Nerón como su sucesor. La familia Julio Claudia hizo de Vallas su hogar junto al mar y construyó una villa opulenta en este lugar. Las fuentes antiguas nos cuentan que Vallas era llamada la Pequeña Roma, donde los emperadores solían quedarse en sus vacaciones, pero también para tomar decisiones importantes y encontrarse con personas importantes. La villa se heredó de generación en generación a Nerón. Los antiguos escritores dijeron que él organizaba fiestas increíbles aquí. Bárbara quiere preservar el sitio y detallar todas las ruinas antes de que el mar las reclame. Bajo el agua, el ambiente es hostil. Los restos arqueológicos están en riesgo. Es una gran lucha contra los organismos marinos y contra las olas, el cambio del nivel del mar, etc. Al suroeste de la villa de Nerón, los buzos ven algo en el lecho marino. Al retirar el sedimento, emerge un mosaico increíble. En Tívoli, en las afueras de Roma. Sigamos. Ay, no puede ser. Estoy atorado. No sé qué hacer. Marco desciende a la cámara subterránea. Espera encontrar una parte perdida de la villa de Adriano debajo del nuevo piso. Podría ayudar a revelar si los palacios de otros emperadores eran tan lujosos como la Casa Dorada de Nerón. Aquí hay mucho material de construcción. Hay muchas tejas y hay mucho material quemado. Huesos. Parece una habitación entera que se rellenó descuidadamente cuando se construyó el nuevo piso. De pronto, mezclado con los escombros, Marco ve fragmentos de yeso pintado. Son muy hermosos.
Espera, hay otro fragmento de fresco que es realmente hermoso. Una especie de colgante. Lo mencionaré ahora. Esto es una mina de oro. Por lo tanto, tenemos que planificar la eliminación de todos los escombros tan pronto como sea posible. Oye, Benedetta, esto es bellísimo. Y este fragmento viene de la parte baja del fondo del montículo. De vuelta a la superficie, Marco y su colega Benedetta analizan los frescos. Este es muy diferente en consistencia de este otro. Los increíbles fragmentos de frescos tal vez datan de Adriano, y la sala llena de atrás forma una parte perdida hace mucho tiempo de su vasto palacio. Estamos muy contentos, emocionados con lo que está sucediendo. Ahora Marco y el equipo quieren excavar todo el espacio. Tendrán que ser muy cuidadosos. La evidencia hasta ahora sugiere que habrá masas de reliquias antiguas mezcladas con los escombros. En la ciudad hundida de Bayas, en la bahía de Nápoles, los buzos de Bárbara investigan el mosaico que encontraron en el fondo del mar. La fuerte corriente ha levantado muchas de sus delicadas piezas. Los buzos identifican cuidadosamente las teselas que faltan entre la arena. Después, usan un mortero submarino especial para reconstruir el mosaico de 2000 años. Un pez blanco y negro, hecho de piezas de mármol puro. Probablemente era el piso de una lujosa villa, perteneciente a alguien de la élite política. Es un descubrimiento cada vez que vemos estos tesoros sumergidos. En el bote, Bárbara analiza una pieza de mármol más grande que fue recuperada. Tenemos mármol de África, de Asia, de Grecia y también de Italia. Estas estructuras estaban decoradas con lujoso mármol procedente de todo el mundo romano. Hallazgos como estos revelan el lujoso estilo de vida de la gente adinerada de Bayas. En el siglo I después de Cristo, este paradisíaco balneario era famoso por sus excesos y libertinajes. Era la ciudad del pecado de Roma y el patio de recreo favorito de Nerón. Le encantaba Bayas. Por eso, al construirse la Domus Aurea en Roma, Nerón quizás se inspiró en el paisaje de Bayas. Cuando Nerón construyó su casa dorada con un enorme lago artificial, trajo a Bayas y sus excesos a Roma para que todos los vieran. La notoriedad de Nerón y la caída de su Domus Aurea pudieron comenzar en Bayas. El equipo submarino continúa su investigación hacia el este. Pronto aparece a la vista una estructura masiva, con muros columnados de casi 100 metros de largo y 60 metros de ancho, justo al lado de la villa de Nerón. Eu tenho que afirmar quem sou todos os dias, em todos os lugares. Mas a parte mais difícil de todas foi contar para minha melhor amiga, a minha mãe. Toda história é única, e esta é a minha história. Dios la va a castigar. No hay un solo cuerpo. Son 4. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿Cuál es ella?
fin cruzamos valientes, ofreciéndote las mejores alternativas financieras a tu medida, con la solidez de 29 años de experiencia. Unifin, poder para tu negocio. Botica Grisi anticaída con ingredientes naturales más Herbalia Force Grisi. Refuerza tu pelo controlando la caída. Botica Grisi, lo mejor de la naturaleza. Si we go left, you go right, follow. Este mes es pura adrenalina en la pantalla de Star Plus, con la vuelta del fútbol mexicano, la Euro Femenil, la CONCACAF Femenil y el Open Championship desde el Reino Unido con el mejor golf del mundo. Prepárate, esto se viene en julio en Star Plus. Suscríbete ahora. Dejarnos encontrarnos. Hola, mi amigo. Bienvenido a Libia. Mucho gusto, es un honor. ¡Hola! Es conectarnos. Creo que la gente son la razón del viaje. ¡El océano Índico! ¡Siéntelo! Es un privilegio poder entrar a las vidas de la gente. Viajes increíbles con Simon Reed. Nuevos episodios todos los jueves, 10 de la noche, por National Geographic. Lightyear de Disney y Pixar, ahora solo en cines. En Tivoli, Marco y su equipo retiran minuciosamente los escombros de la sala subterránea de la villa de Adriano. Identifican una estructura que emerge de los escombros. Hay una escalera que baja de aquí y también hay un nivel que baja de aquí y otro nivel que desciende de allá. Al remover los escombros, los rasgos de la antigua sala aparecen a la vista. Esta pared es claramente un muro original con ladrillos amarillos. Y aquí vemos 1, 2, 3 agujeros. Estos agujeros son para el revestimiento de la pared. Sabemos que estas paredes estaban ricamente cubiertas de frescos. En poco tiempo emergen más fragmentos de los preciosos frescos. Miren esto, es hermoso, fantástico. Es hermoso. Lo logramos. Al cavar más profundo, Marco descubre más y más fragmentos. Hermoso. Increíblemente conservados. Es la casa del tesoro. Es bellísimo, ¿no creen? Me parece hermoso. Y esperen a que vean esto. Es un tesoro invaluable. Iluminen, por favor. Iluminen aquí. Así. Gracias, gracias. Qué suerte que hayamos encontrado ese muro. Nadie desperdició su sábado. Qué bello. Tenemos al menos 60 o 70 centímetros de este muro aquí. Es magnífico. Gracias, gracias. Descubrimos. Esto es excepcional, ¿eh? Bravo, bravo. Muy bien. Bravo, muy bien. Muy Hay que festejar eso. Perfecto. Hay que festejar. Claro. El equipo continúa sacando hermosos fragmentos del muro. Nosotros estamos descubriendo un enorme tesoro. Una pila de frescos en la Villa Adriana, donde estos frescos son relativamente desconocidos. Es posible que también encontremos frescos adosados a las paredes de más abajo. Se recuperaron solo unos rastros de pinturas murales de la villa de Adriano. Pero aquí, sellados bajo el suelo, permanecieron ocultos del público y de los ojos de los ladrones, lo que le da a Marco una perspectiva única. Los fragmentos que van saliendo nos permiten entender el lujo de estos lugares. Estamos en una casa donde el lujo y la habilidad técnica son absolutamente excepcionales. La sala oculta muestra que Adriano también vivió en un palacio elaboradamente decorado. La opulencia de la Domus Aurea de Nerón no puede ser la única razón por la que fue enterrada. ¡Saludos!
Darius también vino a Tívoli y a la Villa Adriana para buscar más pistas. Podría haber más por encontrar, no desde el subsuelo, sino desde arriba. Envían un dron de alta definición para ver el tamaño de la Villa Adriana. Es una gran vista de todo el complejo de aquí. Esto es en serio grandioso. Ahí hay un teatro marítimo, las llamadas bibliotecas griega y latina, la hospitalia. Llega hasta donde está el núcleo de la residencia imperial. Así que hay tanto. Y todo está apareciendo en medio de más de 80 hectáreas. Darius continúa su investigación a pie. Estoy bajo una construcción completamente hecha por el hombre. Lo que tenemos aquí son celdas, una tras la otra, siempre las mismas. Es lo que llamaríamos el corredor de los esclavos, las celdas de los esclavos. Dentro de las celdas, Darius ve un rasgo curioso. Hay soportes insertados en los muros para un piso de madera. Esto se subdividió en mini pisos, pequeños entrepisos. Sabemos que metían a tantas personas como les fuera posible. Y se le conoce como el Cento Camarelle, las 100 celdas, para miles de esclavos que debieron trabajar aquí, que vivieron aquí, que durmieron aquí, haciendo funcionar la villa. Con sus más de 80 hectáreas y miles de personas esclavizadas, la Villa Adriana estaba lujosamente decorada como la Domus Aurea de Nerón. Y era el doble de grande. Es expansiva y es enorme, más grande que muchas ciudades del mundo romano, pero está fuera de la ciudad de Roma. Y si vemos la Domus Aurea, se toma este tipo de concepto de la Villa de Adriano, pero plasmada en la ciudad. La ubicación de la Domus Aurea podría explicar por qué está enterrada, con la reputación de Nerón pudriéndose con ella. Nerón construyó su palacio en el centro de Roma, reclamando una gran área de bienes raíces de primera y ostentando su lujoso estilo de vida para que todos los romanos lo vieran. Esto fue algo que nunca se había visto antes, y realmente era algo exagerado. En el centro de Roma, cerca del límite de la Domus Aurea, María Teresa examina el extraño hallazgo hecho por alguien de su equipo. Es el material sobrante de la producción de algo, tal vez de metal, porque es muy pesado, muy pesado. El hallazgo proviene de una capa justo sobre el edificio de Nerón, que data del tiempo posterior a la destrucción del palacio. Es evidencia de un cambio en la forma en que se usó el área después de Nerón. En la época de Nerón, el Palatino era el lugar donde vivían los adinerados y poderosos. En la cima del Palatino estaban las casas de los emperadores, porque Rómulo, el fundador, fue el primero que vivió en la cima de la colina. Y por eso Augusto y otros emperadores querían vivir ahí. Esta área en el vibrante corazón de Roma tenía mucha demanda y cambió de uso repetidamente a lo largo de los siglos. En la sede de excavación, María Teresa estudia los registros de excavación para explorar cómo Nerón logró construir su complejo palaciego de 50 hectáreas en esta codiciada tierra. Examina una curiosa capa descubierta bajo su edificio. Vemos estas hermosas escaleras que eran de mármol con trazos negros en las paredes y también cerámica con cenizas. La carbonización negra y las cenizas indican algo. Un incendio feroz. En el 64 después de Cristo, 10 años después del reinado de Nerón, se inició un incendio cerca de un estadio de carreras de carros y arrasó la ciudad durante 6 días. Los antiguos escritores afirmaron que el emperador Nerón tocó cruelmente su lira al observar el desarrollo del evento.
Las calles atestadas hicieron que el infierno se extendiera, destruyendo más de la mitad de la ciudad y despejando espacio para que Nerón construyera su Domus Aurea. Nerón acusó a los cristianos de iniciar el incendio y los ejecutó con crueldad, supuestamente quemando a algunos como antorchas en sus fiestas de jardín. Sabemos que la pendiente del Palatino ardió con las demás estructuras dentro del incendio del 64 y luego surgió la nueva construcción de la Domus Aurea. Algunos historiadores afirmaron que Nerón, a propósito, había iniciado y esparcido el fuego. Las investigaciones modernas han puesto en duda su culpabilidad. Roma era un polvorín atestado, listo para encenderse con cualquier chispa de innumerables fuegos abiertos. Nerón incluso abrió edificios públicos y sus propias propiedades como refugios y alojó a los que quedaron sin hogar. Pero los rumores de su participación fueron avivados poco después por los enemigos de Nerón, enojados por el exceso de gastos e impuestos, y ahora indignados por la construcción de la Domus Aurea. Nerón y su palacio estaban en peligro. Dentro de los restos subterráneos de la Domus Aurea, María supervisa el progreso que hace el equipo de conservación. Aquí, María, limpiamos esta figura sentada. Se ven los paños. Sí, así es. En el área de aquí salió una figura femenina completa. Es hermosa. Después de días de arduo trabajo, lograron recuperar delicadas pinturas de figuras humanas y columnas ornamentadas. El equipo aún tiene mucho trabajo por delante. En el microclima húmedo del interior de la Domus Aurea, continuará la lucha contra su deterioro. Pero los esfuerzos del equipo tuvieron éxito hasta ahora, volviendo a poner a la vista nuevas secciones del palacio enterrado de Nerón, por primera vez en 2000 años. Yo no me lo esperaba, porque partiendo de esta situación no soñé con recuperar tanto. La investigación de Darius sobre la mala fama de Nerón y el destino de la Domus Aurea lo llevó al monumento más famoso de Roma, el Coliseo. Ve una pista abandonada en una esquina de la plaza del Coliseo. Aquí hay una inscripción que es moderna y dice que este contorno es para la base de donde una vez estuvo la colosal estatua de Nerón. Esta colosal estatua de 38 metros de altura estaba originalmente en la entrada de la Domus Aurea, pero se trasladó a esta nueva ubicación tras la muerte de Nerón. Según los antiguos escritores, en el 68 después de Cristo, Nerón fue tan despreciado que la guardia pretoriana lo abandonó. Temiendo por su vida, huyó de Roma con solo 4 asistentes para refugiarse en una villa suburbana. El Senado declaró a Nerón enemigo público y lo condenó a ser golpeado hasta morir. Cuando los guardias llegaron para arrestarlo, Nerón le rogó a su secretario privado, Epafrodito, que lo ayudara a suicidarse. Nerón murió, pero su Domus Aurea permaneció. Darius encuentra más rastros del antiguo palacio alrededor del Coliseo. Aquí se aprecian muchas paredes cortadas y se nota que son neronianas por la tipología del edificio, por el tipo de ladrillos. Estos muros truncados eran parte de los espacios de los pabellones que bordeaban el lago, que era parte del complejo Domus Aurea. Poco después de la muerte de Nerón, el nuevo emperador Vespasiano ordenó que se drenara el lago. Quería dar paso a una nueva construcción, el Coliseo. Es una declaración política audaz, es un mensaje político poderoso. El situar ese anfiteatro público en un lugar que había sido ocupado por este exagerado complejo residencial de Nerón, la Domus Aurea.
Vespasiano y los siguientes emperadores romanos se cuidaron de no ostentar su espectacular riqueza. Edificio por edificio, enterraron la casa dorada de Nerón y devolvieron el centro de Roma al pueblo romano. El magnífico palacio fue enterrado y sus habitaciones doradas y preciosos frescos se pudrieron, junto con la reputación de Nerón. Es muy difícil hoy en día rehabilitar el carácter y el reinado de Nerón. Sin duda se llevó la peor parte de la ira y el descontento del pueblo cuando creó su enorme Domus Aurea, pero él terminó muriendo solo y por ende no dejó un gran legado. Aunque hay evidencias de que Nerón era popular entre la gente común de Roma, su reputación se forjó por historiadores durante los reinados de sus sucesores inmediatos. Tal vez intentaron ganarse su apoyo con representaciones negativas de Nerón. Casi siento pena por Nerón, un poco. Creo que los libros de historia lo juzgan de manera justa, porque su forma de gobernar y todo lo que hacía no estaban llevando a Roma en dirección de la estabilidad y el éxito continuo. Pero seguimos fascinados con este personaje extravagante. En esta temporada, nuestros arqueólogos descubrieron nueva evidencia sobre el emperador más notorio de Roma y el destino de su infame palacio. Su caída combinada se debió al gusto de Nerón por el lujo inconmensurable, la gran escala de su palacio dorado y su apropiación de las tierras de ruinas humeantes de Roma. Su labor continuará y sus hallazgos arrojarán más luz sobre el emperador más despreciado de Roma. A la sombra del muro de Adriano, en el norte de Gran Bretaña, los arqueólogos excavan entre los escombros en ruinas de un enorme misterio romano. Este edificio fue hecho para algo especial. Es algo inesperado, muy emocionante. Descubren tesoros antiguos enterrados que no han visto la luz durante casi 2000 años. ¿Es un borde? Si no es un muro, ¿qué es? Esto es extraño, ¿no? Que revelan los secretos de un mundo olvidado en la frontera más silvestre y septentrional de Roma. Tiene un perro y lo marcó con la pata. Es totalmente asombroso, es fenomenal. Es solo un momento en el tiempo. Los tesoros perdidos de Roma. Los secretos de la gran muralla romana. El muro de Adriano, la estructura más grande que han construido los romanos, hecho en el año 122 después de Cristo, definía el borde más septentrional del imperio más grande que el mundo jamás había visto. Esta fue la última frontera, donde terminó el imperio de Roma y comenzó el territorio bárbaro. El muro de Adriano es fascinante. Al mirar una frontera romana, no son solo grandes muros los que crean una frontera. De hecho, se trata de una cultura dinámica, un paisaje dinámico. A más de 1600 kilómetros en Roma, los monumentos espectaculares son un testimonio duradero de la gloria de esta ancestral civilización. Pero ahora, equipos de arqueólogos investigan los márgenes del poderoso imperio de Roma para descubrir los secretos de sus puestos de avanzada más distantes. La mayor parte de la información aún no se revela, y eso es emocionante. Es una misión para dilucidar cómo los romanos mantuvieron sus fronteras lejanas y descubrir cómo era la vida para aquellos en los límites más silvestres del imperio. Con solo reunir sus restos, puedes ponerte en contacto con las personas que vivieron hace miles de años. Es como sumergirse en la historia, y es algo genial. En busca de respuestas, el arqueólogo Andrew Birley reclutó a un ejército de voluntarios para excavar un enorme fuerte fronterizo. Conocido como Vindolanda, se halla a solo 1600 metros al sur del muro de Adriano. Aguarda un segundo. Aquí tienes. Ten cuidado. Muy desmenuzable. Lo que tenemos es tal vez un pequeño denario de plata, una moneda romana.
Nos va a ser muy útil para fichar el terreno en que trabajas. Andrew dirige la excavación y ha vivido y respirado este increíble sitio durante toda su vida. Soy la tercera generación de arqueólogos en este sitio, y mi familia se involucró con Vindolanda de una forma u otra desde 1929. En casi 100 años de excavar este fuerte, Andrew y sus antepasados se han propuesto como misión desmantelar este sitio roca por roca. Al ver rocas como esta a mi alrededor, parecen polvorientas ruinas romanas. No debes olvidar que estaban pobladas, construidas y habitadas por gente de verdad. El fuerte de Vindolanda es el lugar perfecto para descubrir los secretos de la vida en esta frontera silvestre. Fue construido por los soldados romanos, enviados a conquistar esta región 50 años antes del muro de Adriano, mientras los romanos avanzaban al norte en Gran Bretaña. Después de su invasión, enfrentarían batallas en cada paso del camino. En el año 60 después de Cristo, un líder tribal del sur, Boudica, se rebeló contra la invasión romana. Quemó sus ciudades, pero finalmente prevaleció el ejército romano. Más al norte, otra líder feroz, Cartimandua, también se resistió, pero se rindió y se entregó a los rebeldes a cambio de riqueza y protección. Pero las tribus más al norte no cedieron ante los invasores. Asaltaban los campamentos romanos y eran una amenaza aterradora. Los romanos necesitaban una solución al problema. Vindolanda, una enorme base de poder, fue el intento de los romanos de socavar el norte bárbaro. Fue un cuartel más de 300 años hasta el final del Imperio Romano. Vindolanda es una increíble cápsula de tiempo preservada en este paisaje. Fue el hogar de miles y miles de personas. Una excavación como esta nos dará mucho más detalle de cómo vivían esas personas. Y es una oportunidad que no podemos perder. Es única. Cada roca que levanten puede revelar otra pista sobre la historia de aquellas personas que vivieron en esta frontera. Andrew y su equipo de voluntarios se concentran en la esquina suroeste del sitio. Bien, saquemos eso y veamos si hay algo sobreviviendo en ese lodo. Tal vez sí o tal vez no. Lo que tenemos ahí es la enfermedad del bronce y el artefacto se ha podrido dentro del suelo. Es muy frustrante. Tiene el trozo de un broche y el resto no está. Buen comienzo. Iré a buscar una bolsa. Bajo la atenta mirada de Andrew, los voluntarios comienzan a revelar pisos y paredes en todo el sitio. ¿Puedo dar un vistazo por aquí? Sí. No lo sé, creo que es metálico. Un sonido metálico. Estás muy cerca, justo ahí está muy duro, como la superficie donde trabajaste por allá. Sí, es. Los muros emergentes son evidencia de edificaciones sustanciales. Es bestial, ¿no crees? Sí. Más y más muros comienzan a aparecer. Ese muro está debajo de ti, debajo de tu pala. Y no tienes rastro de la pared donde estás arrodillada, ¿verdad? No, sácalos y mira si ves el borde de una esquina. Parece un laberinto completo de muros superpuestos, pero según el ojo experto de Andrew, revela distintas capas de ocupación. Son cientos de años de personas que vivieron aquí, edificio tras edificio, puestos uno arriba del otro. Una demolición y otra construcción. La evidencia de Vindolanda sugiere que a lo largo de su ocupación en esta frontera, aún antes de que se hiciera el muro de Adriano, los romanos debieron reaccionar con frecuencia y adaptarse a nuevos desafíos. La gran magnitud de un edificio es especialmente intrigante. Donde estoy parado es un espacio emocionante. Estoy dentro de un cuartel, en una habitación, y estos escombros son los muros derrumbados en las habitaciones del complejo. La presencia de la caballería muestra la fuerza de los guerreros de aquí. El ejército romano estaba formado por legiones de infantería, pero sus regimientos de caballería eran su fuerza de combate más poderosa. Los jinetes más elitistas eran soldados altamente entrenados llamados alae, enviados a la frontera de Gran Bretaña. Está claro el despliegue de Roma de sus tropas más duras contra las tribus del norte. Algunos de los mejores jinetes de todo el imperio fueron elegidos para unirse a esta unidad de élite. Con un alcance diario de hasta 80 kilómetros, podían responder rápidamente dónde y cuándo surgiera una amenaza en las fronteras silvestres de Roma.
Las excavaciones de Andrew en Vindolanda revelan el verdadero nivel de fuerza militar que los romanos necesitaban para ganar y luego mantener su frontera más septentrional. Las fronteras romanas son de los espacios más emocionantes de la historia. Una zona de contacto donde ocurría cualquier cosa. Originario del estado de Nueva York, el arqueólogo Rob Collins ha hecho de la frontera norte de Roma su hogar y su pasión en los últimos 20 años. Rob ahora busca en el terreno alrededor de Vindolanda más evidencia de cómo los romanos se protegieron al borde del imperio. Si miro este surco en el suelo, no es algo natural. Está hecho por el hombre. Hay un corte marcado en B y va hacia el este y el oeste. Este surco se extiende a la distancia y corre en la misma dirección que el muro de Adriano. Su forma de V sugiere que es militar y hay señales de que pudo ser defensivo. Es increíble. Se ven bultos y protuberancias, tierras de césped cortado tomado del paisaje circundante, que fueron apiladas y construyen un montículo grande detrás de esa zanja. El montículo es evidencia de que alguna vez fue un enorme muro de césped. El que edificaron en el césped puede sugerir que los romanos necesitaban velocidad. Lo que necesitan para el muro de césped está aquí mismo, en el paisaje local. Fue una solución rápida para crear una defensa fronteriza. Las poderosas fuerzas en el fuerte de Vindolanda no fueron suficientes para contener al enemigo. Es una zona de peligro. Había guerras, también asaltos. Los romanos estaban en un paisaje activo que iban afianzando. Este muro de césped y la zanja fueron un paso crucial en la lucha de los romanos para ganar esta frontera. Fue el comienzo del mayor proyecto de construcción en la historia romana. Los romanos hicieron el muro de Adriano después de 40 años de intensa hostilidad. Medía 117 kilómetros de largo, hasta 5 metros de altura y 3 metros de grosor. Estaba custodiado por pequeños fuertes a intervalos regulares y torres de vigilancia en el medio, con soldados día y noche. Paralelamente al muro, sobre su lado norte, cavaron una zanja defensiva. Y en el lado sur, guarniciones estratégicas albergaban a cientos de soldados. Está claro que este territorio silvestre era tan peligroso que podía ganarse solo con una guerra masiva y una gran presencia militar. Se necesitaron unos 15.000 hombres en 6 años para construirlo. Casi 2.000 años después, su supervivencia da cuenta de la calidad de su mano de obra. Rob camina al lado del muro, examinando cada centímetro de su superficie. Esta es una roca muy normal para el muro de Adriano. Pero lo que hizo también quien talló la roca fue tallar este falo en relieve. Es fascinante. En la época romana, el falo era un símbolo usado para la buena suerte, para la protección. Era el tipo de objeto que alejaba el mal de ojo. Entonces, la inclusión de un símbolo fálico es una forma de activar esa sensación de protección. Es un atisbo extraño de la mentalidad romana y un recordatorio muy humano del miedo que sintieron los soldados al construir el muro mientras conquistaban esta frontera agreste. A 736 kilómetros en Calcrice, Alemania, en otra de las fronteras remotas de Roma. Consigan la pequeña sierra de mano y quiten las bolsas de arena. Un equipo de arqueólogos también busca pistas sobre la vida en la línea del frente. Los romanos marcharon en esta zona desierta con la intención de conquistar. El arqueólogo Stefan Burmeister investiga para saber exactamente qué sucedió. Queremos saber qué realmente tenemos en este sitio. Pudo haber sido un campamento romano y esperamos saberlo este verano. Este sitio cubre cerca de 24 hectáreas y encontrar un campamento es como hallar una aguja en un pajar. Nada. El problema de identificar un campamento romano es
que se trata de un hecho muy corto en el tiempo. Tal vez lo instalaron en una noche. No es una instalación muy fuerte. Son muros hechos con rapidez, no muy grandes ni firmes. Y esto es muy difícil de detectar después de unos 2000 años. Siglos de crecimiento forestal hacen que descubrir un campamento perdido sea un gran reto. Pero al escanear el suelo, es obvio que las pistas siguen enterradas ahí, y el equipo está decidido a descubrirlas. En los bosques del norte de Alemania, es un objeto de metal. El equipo de arqueólogos comienza a encontrar lo que esperan que sean las primeras pistas tentadoras de un campamento romano perdido. Tenemos un suelo marrón que desciende aquí en este fondo con forma de V y encaja muy bien con la idea que tenemos de un campamento romano. La zanja en forma de V es una defensa rápida y eficaz. Marcándola con postes, Stefan y su equipo han seguido la línea del surco y parece rodear el área donde están cavando. Creen que es una sólida evidencia de un campamento. En su laboratorio en el sitio, analizan cientos de pequeños fragmentos de metal descubiertos en el suelo. Hay muchos accesorios de bronce, accesorios como hebillas de cobre. Es como un gran rompecabezas. Tenemos al menos 300 fragmentos que tenemos que armar. La conservadora Rebecca Coiter limpia a mano minuciosamente cada fragmento. Los examino bajo el microscopio, los limpio poco a poco. Lleva mucho tiempo, pero es necesario para no dañar más los objetos. Mientras Rebecca quita 2000 años de suciedad y corrosión, los fragmentos comienzan a revelar sus secretos. Tenemos una coraza y tiene un par de accesorios como una arandela que se trabaja en forma decorativa. Este es el blindaje más antiguo que se ha encontrado de forma tan completa. La coraza es un hallazgo increíblemente raro. Cuando Rebecca haya limpiado la armadura, promete una visión igualmente rara de la vida y la muerte de un soldado en las fronteras agrestes de Roma. A solo 1,5 kilómetros al sur del muro de Adriano, en el fuerte de Vindolanda. Esto te podrá interesar, se ve muy interesante. Sí, es el mismo recipiente. Tienen razón, tienen una gran variedad de objetos. Son bastantes. Andrew y su equipo continúan retirando los escombros en busca de valiosas pistas sobre la vida de los romanos que se establecieron en la frontera con Gran Bretaña. ¿Puedo darte eso? Excelente. Muy bien. Gracias. Buen comienzo. Bien, registremos eso. Muchas gracias. Marta Alberti es la segunda al mando de la excavación. Un voluntario encontró este bonito cuchillo de cocina. Es interesante, está en muy buenas condiciones. Es agradable retroceder en el tiempo y pensar en la vida cotidiana de estas personas y cómo se sentaban a cenar o, ya sabes, a acostarse, como los romanos. Pronto, otro hallazgo sorprendente revela más sobre la vida romana cotidiana en esta frontera. Magnífico ejemplar. Es un hermoso cuello de botella. Puedes ver el borde justo ahí. El cuerpo habría sido globular o con forma leve de pera y pudo haber sido usado para servir bebidas muy elegantes o como una especie de contenedor de perfumes y otros productos de belleza. Tiempos felices. Es un hallazgo curioso. Hombres y mujeres usaban perfume, pero tal vez no los soldados mientras defendían la frontera. El equipo busca más evidencia que revele por qué se dejó un artículo tan lujoso en el fuerte de la primera línea. En la excavación de Calcrise, el equipo excava cuidadosamente un nuevo hallazgo en el campamento romano. Encontramos partes de un animal, se aprecian estos dientes que parecen de caballo. En este contexto y por los otros perfiles fotográficos, puedo decir que es 90% romano. Este
hueso de mandíbula es evidencia de un animal que tal vez llevaba suministros o incluso a un oficial de caballería. Con un caballo muerto enterrado y una armadura romana no muy lejos, la historia de este campamento se vuelve cada vez más cautivadora. Stefan se reúne con Rebecca para analizar con mayor detalle la armadura. Esta está muy doblada. ¿Por qué está tan doblado? Esta está muy doblada hacia abajo. Debió ser por un golpe o algo así. Sí. El portador de esta armadura había estado en la batalla, y un análisis químico reciente revela otra pista más siniestra sobre su destino. Le hicimos análisis de fosfato y claramente nos dan la evidencia de que debió haber un cuerpo adentro. El suelo del bosque es ácido. Durante 2000 años, la carne y el esqueleto se pudrieron dejando solo rastros químicos. Eso prueba que el soldado que portó la armadura murió con ella y aún la llevaba puesta cuando fue sepultado. El equipo cree que aún hay más en esta macabra historia. Al lado de la armadura encontramos un par de esposas para encadenar las manos y el cuello. Y es interesante que estuviera tan cerca de la armadura. Y creemos que un soldado pudo estar encadenado ahí. Nos da la impresión de que aquí había un legionario. Estaba encadenado y exhibido por los vencedores. El impactante hallazgo sugiere que un soldado romano con armadura de batalla fue encadenado, asesinado y lo dejaron pudrirse en la tierra. No es la imagen típica del invencible soldado romano, pero coincide con relatos antiguos de un hecho catastrófico que ocurrió hace casi 2000 años. En el año 9 después de Cristo, un jefe alemán y exsoldado romano, Arminio, se rebeló contra los romanos. Difundió el rumor de una revuelta en el norte boscoso y engañó a los romanos para que enviaran 3 legiones para reprimirla. Arminio sabía que las legiones necesitaban espacios abiertos para organizarse en formación de batalla. Los atrajo al bosque de Teutoburgo, donde tuvieron que marchar en fila india. Los hombres de Arminio atacaron y masacraron a 20.000 romanos. Uno de los mayores desastres militares en la historia romana. Si los romanos no perdían la batalla aquí en Calcrise, es posible que la historia tomara un rumbo totalmente diferente. El éxito o el fracaso en las fronteras de Roma fue un factor clave para la fortuna del imperio. Los romanos querían conquistar al mundo entero. Después de mucho luchar, al final detuvieron su expansión en las siguientes generaciones. Los romanos debieron retirarse y trazar sus fronteras alemanas más al sur. En Möglingen, en el sur de Alemania, un equipo de arqueólogos investiga otro sitio fronterizo romano a más de 300 kilómetros al sur de la catastrófica derrota de Teutoburgo, lugar que se convirtió en la nueva frontera germánica romana. Ya no tienen que limpiarlo, pueden empezar. El sitio es dirigido por Andrea Schaflitz. Lo que me interesa es cómo vivía la gente aquí, alejada de Roma. La vida que tenía no se menciona en los textos aprendidos en la escuela. Eso sin duda es algo interesante de ver y descubrir. Muéstrame tu basura y puedo decirte quién eres. El equipo encuentra muchas obras de piedra romana bajo los campos. Parece una masa de escombros enterrados, pero para el experto Andreas, una sección tiene la forma muy característica de una zanja defensiva, al igual que la de Calcrise. Tenemos la típica forma de V. Veamos qué tan profunda es. Bien, tenemos 1,40 m y vemos que la erosión toma alrededor de medio metro. Entonces creemos que habría un foso de hasta 2 metros en la época romana. Es impresionante. Un foso de 2 metros es para la fortificación y la defensa. Así que es probable que le dieran en cierto modo un uso militar.
Una zanja de 2 metros puede evidenciar un fuerte romano previamente desconocido y un indicio de que los romanos debieron armar fuertes defensas en los años posteriores a su catastrófica derrota. Andrea se adentra en el bosque circundante para averiguar hasta dónde se extendían las defensas de la frontera romana. Aquí hay piedras entre las raíces. Aquí está lo que buscamos. Son las piedras que yacen en una línea. Es el exterior de la pared que se dirige aquí, al lado de este árbol y pasa debajo de este camino. Para el ojo experto de Andreas, una franja cubierta de hojas es evidencia de una estructura enterrada y en ruinas. Aquí, en la pendiente, hay una sección cubierta de maleza de restos bien conservados del muro. Si contamos las pendientes aquí y los escombros y calculáramos qué tan altos sería un muro de aproximadamente 3 metros de altura. Para investigar la verdadera escala del muro, Andreas examina sondeos digitales de la región. Si te elevas en el aire y usas la técnica LIDAR, puedes escanear el terreno, quitando todos los árboles y luego verás cómo el muro recto atraviesa todo el bosque. Está claro que esto formó parte de una gran defensa fronteriza, como el Muro de Adriano en Gran Bretaña. Conocido como el Limes Germánico, los romanos armaron esta enorme defensa fronteriza en el siglo siguiente a su derrota, en el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. Se extendería a 560 kilómetros, incluiría 60 fuertes y más de 900 torres de vigilancia. El Limes Germánico sugiere los comienzos de una nueva política imperial. Los romanos notaron que antes de expandir su imperio, tenían que consolidar y defender sus fronteras. 100 años después, el Muro de Adriano se convirtió en el máximo símbolo de esta estrategia. Andreas y su equipo siguen adelante en busca de pruebas de cómo era la vida después de que los romanos defendieran esta frontera. En el sur del muro romano en Gran Bretaña, en el fuerte de Vindolanda. Creo que encontré una moneda aquí. Los objetos siguen emergiendo. ¡Excelente! Puedes ver que es de plata, ¿verdad? Es preciosa. Hermosa. Veo una barba. Tiene un parecido a ti. Gracias. No es la nariz romana. Los tesoros que el equipo descubre en Vindolanda no son solo artefactos militares. Sugieren que este fuerte tiene una historia más compleja. Tenemos la mayor colección de objetos de cuero de todo el Imperio Romano, lo que consta de 7.000 artefactos de cuero, de los cuales aproximadamente 5.000 son zapatos. El material orgánico como la ropa suele descomponerse y se pierde en el registro arqueológico. Pero estos objetos están increíblemente bien conservados. Han sido enterrados tan abajo y cubiertos con tantos escombros y tanta arcilla que el oxígeno de arriba no penetra en esas capas profundas. Significa que los objetos hechos de cuero sobreviven muy bien. Estos objetos brindan una información fascinante de la vida de los habitantes del fuerte. Es un elaborado zapato de caballero, con una hermosa parte superior de cuero. Si le damos la vuelta, se aprecia un patrón de tachuelas, las cuales son muy útiles en lugares fangosos como Vindolanda, porque permiten un mejor agarre. Es un ejemplar asombroso de un zapato que usó uno de los soldados de primera línea de Roma. Pero no es el único tipo de calzado aquí. Si miramos este zapato, es mucho más pequeño. Y creemos que es para dama. Si es el zapato de una dama, hubo ocupación contemporánea del fuerte, tanto por soldados como por mujeres. Y la colección revela algo aún más extraordinario. Tenemos una buena evidencia aquí mismo de calzado para niños. La parte superior está muy bien decorada, con una bonita lacería.
Los zapatos me resultan muy interesantes, ya que te acercan mucho a quien los usa. Puedes imaginar a un niño corriendo con este calzado sofisticado, o tal vez estaba lloviendo y querías ponerte una bota más cerrada, como esta que tengo aquí. Estos hallazgos ayudan a los arqueólogos a reconstruir la vida de quienes vivían en los confines del Imperio Romano. Cuando los soldados llegaron aquí cerca del 85 después de Cristo, pronto armaron un fuerte de tierra y césped. Por arriba agregaron un parapeto de madera y torres de vigilancia. Ante la constante amenaza de los lugareños, debieron reforzar sus defensas, optando finalmente por una muralla de piedra. Esto formó un muro defensivo que rodeaba por completo a Vindolanda. Y los hallazgos prueban que no era solo una fuerza masiva de combate. Las familias de los soldados también vivían aquí, en un asentamiento junto al fuerte. Andrew y su equipo excavan y descubren evidencia aún más sorprendente de estas comunidades. Esta es una construcción semicircular sobresaliente, quizá para una construcción de rebote de barro. La forma curva significa que no era una casa romana corriente. Tenemos arquitectura local frente a nuestros ojos, lo cual es deslumbrante. Pero, ¿qué hacía dentro de un fuerte romano? En Möglingen, en el sur de Alemania, Andreas y su equipo descubren más evidencias de los romanos que vivían junto al limes germánico, el gran muro fronterizo. Hay mortero en las piedras. Conforme aparecen más evidencias de la tierra, Andreas descubre un inusual trabajo de piedra. Aquí hay una estructura donde se ven algunas piedras que estaban en forma vertical y podrían ser la base para una estatua. Estas bases de estatuas no suelen encontrarse en fuertes militares. Ahora Andreas sospecha que esta evidencia es de un edificio muy distinto. Con las otras evidencias que encontramos, podría ser parte de un santuario o lugar de sacrificio que se hallaba aquí. Se hicieron santuarios en todo el imperio para que los ciudadanos adoraran a emperadores y dioses. Estos hallazgos se suman a nuestra comprensión de la vida en los márgenes del imperio. Muestran que estas no eran solo zonas militarizadas. La civilización y cultura romanas también echaron raíces detrás de la protección de estos muros fronterizos. En Carlisle, en el ala occidental del muro de Adriano. ¿Es un borde? Si no es un muro, ¿qué es? Esto es extraño, ¿no? El arqueólogo Frank Gieco dirige una excavación para descubrir el alcance de la presencia romana aquí. Es una oportunidad increíble. Carlisle siempre tuvo una ubicación estratégica. Controla el punto de cruce entre las presentes Inglaterra y Escocia. Siempre ha sido un lugar clave. Carlisle fue una vez el sitio del fuerte más grande en el muro de Adriano, pero su herencia romana está muy enterrada bajo la ciudad moderna. Si hemos visto el 2%, me sorprendería. Tal vez tengamos el 98% de lo romano por descubrir aquí. Estoy seguro de que muchos más secretos se revelarán en este sitio. Tras remover la capa superior del suelo, el equipo es recompensado con atisbos tentadores de la vida de hace 2000 años. Debe ser de un perro. Tal vez estaba fresco. Vino un perro y lo marcó con la pata. Es totalmente asombroso. Las baldosas de arcilla se fabricaron localmente y claramente se dejaron secar al aire libre. He notado algo. Las huellas de un venado que lo pisó cuando lo tendieron a secar antes de quemarlo. Así que es un pequeño momento en el tiempo capturado para siempre. El equipo excava y encuentra muchas de estas baldosas de arcilla. Algunas están apiladas en columnas, tal cual las dejaron los romanos. Frank cree que es una indicación segura de la estructura descubierta. Estos pilares soportarían la calefacción del subsuelo del complejo de la casa de baños. Tenemos fragmentos de piso, de paredes, de techo. Es una gran mezcla de material
Pero es increíble para nosotros los arqueólogos por ser una fotografía en el tiempo que se conserva ahí. Las casas de baños comunales eran algo básico de la vida romana. Grandes ejemplares sobreviven en Roma y Pompeya. Los soldados también disfrutaban de este lujo en versiones más pequeñas dentro de sus fuertes. Pero un complejo de esta escala en una ciudad militar en la frontera de Gran Bretaña es sorprendente. Este edificio pudo ser 4 veces más grande que una casa militar estándar de baños. Fue hecho para algo especial. Es algo inesperado, muy emocionante. El equipo excava y un grupo de objetos de formas extrañas es otro descubrimiento inesperado. Formaban un techo curvado. Funcionaban con una boquilla pequeña que se inserta justo aquí y se ajusta el ángulo de su curva en el techo. Se cree que estos tubos de cerámica llegaron desde el norte de África a principios del siglo III y era un método africano para hacer un techo ligero. Es un hallazgo asombroso, ¿no crees? Cuanto más excavan, más atractiva se vuelve la casa de baños. Es mucho más grande de lo esperado en un territorio militar y hay influencias africanas. El equipo continúa buscando más pistas para saber qué puede revelar de la frontera silvestre de Roma. Las que estuvieron atrás y las que se paran adelante. Me tomó un tiempo y soñar un poco estar aquí. Las que no hablan y las que hablan fuerte. Nos ayudan a cambiar este país para mejor. Todo lo que no se ve para gobernar una nación. Mi historia puede ser su historia. Siempre han estado ellas. ¿Escuchan lo que les digo? Primeras Damas, martes 26 de julio a las 7 de la noche, por National Geographic. We've been looking at something that could be big. Can't do it, can you? Stop lying. I can't live like this anymore. Este es el jabón Asepsia Carbón con efecto mascarilla Afina Pores. Lo aplicas como jabón y luego lo dejas unos segundos como mascarilla. Su fórmula con carbón y ácido salicílico y glicólico reducen granitos y poros abiertos. ¿Qué es calidad Walmart Express? Es la calidad y frescura que necesitas, seleccionada para ti a precios bajos. La calidad no tiene por qué costar más. Viajeros, encontrarnos. Hola, mi amigo. Bienvenido a Libia. Mucho gusto, es un honor. ¡Hola! Desconectarnos. Creo que la gente son la razón del viaje. ¡El océano Índico! ¡Siéntelo! Es un privilegio poder entrar a las vidas de la gente. Viajes increíbles con Simon Reed. Nuevos episodios todos los jueves, 10 de la noche, por National Geographic. ¿Qué haces la mañana después de lograrlo? Renuevas tu poder y duplicas la apuesta. Y después de ganar un torneo, Voy por una nacional. Emperador, libera tu poder. National Geographic presenta Santa Evita, el viaje detrás de escena de la nueva serie, contenido original de Star Plus, martes 2 de agosto a las 10 de la noche por National Geographic. En Vindolanda, Andrew y su equipo investigan más a fondo los misteriosos edificios redondos descubiertos en el fuerte romano. ¡Vaya! Tenemos una mancha negra que se curva en el suelo y es circular, así que debe ser una casa redonda. Casi se distingue la curva, más allá de un muro de piedra que atraviesa, y es la versión de piedra del ejemplar de madera de aquí, donde hay solo manchas. Las dos casas redondas eran inesperadas en un fuerte romano. Los romanos no hacían casas redondas. Los nativos británicos sí, pero los romanos no.
El equipo continúa excavando en el sitio y emergen más evidencias de estas misteriosas casas redondas. Hay una curva ahí, ¿no? Oh, tal vez haya otra cabaña circular. El sitio está cubierto por una aldea de casas redondas británicas. Parecen contemporáneas al fuerte. Andrew y el equipo excavan dentro para averiguar de qué se trata. Sin duda es fantástico, bellamente fabricado. Y finalmente descubren una pista. Muestra la preservación como parte del sitio. ¡Wow! Es una belleza. Esto es romano, no es británico. Es una piedra de molino de estilo militar. Se ve magnífica. Estas piedras eran usadas por los romanos para moler cereales y hacerlos harina. Sorprende la evidencia de que los romanos y los británicos conquistados vivían conjuntamente. En Carlisle, a 40 kilómetros al oeste a lo largo del muro de Adriano, los arqueólogos que investigan la enorme y perdida casa de baños analizan sus hallazgos en el laboratorio. Sí, es muy bonito, aún tiene la cabeza. Sí, es verdad. Esto puede ser un cuerno. Tiene un poco de todo. Mira eso. Es hermoso, ¿verdad? Buscan pistas de por qué se construyó aquí una casa de baños tan enorme. Meticulosamente tamizan y escudriñan cada balde de tierra de la excavación, procurando no ignorar ningún pequeño tesoro. Parecen dos mitades. Sí, son dos mitades. ¿Es una figura? Sí, es una figura, una persona con un sombrero. Objetos como esta pequeña joya tal vez se desprendieron de un anillo o broche mientras su dueño se bañaba, lo cual significa que no era una casa militar de baños, y sus bañistas eran algo más elegantes. Frank y el equipo creen que las pistas en las baldosas son la clave de por qué se construyó aquí una gran casa de baños. Aquí el grabado dice IMP. Tenemos la I, tenemos la M y la P de Imperator. En latín antiguo, Imperator significa emperador. Estas baldosas tienen el sello personal del emperador. Solo la palabra Imperator no es una loseta de legionario ni una loseta auxiliar. Sí, esta exacto. Es de la corte imperial y eso hace que este edificio, aparte del tamaño y de dónde vienen, este pequeño sello es muy especial. Eso lo hace especial. La inscripción sugiere que esta casa de baños pudo ser un edificio imperial, construido como un regalo personal de un emperador a la ciudad. Es un descubrimiento increíble y supone que el propio emperador se interesaba mucho en esta frontera. Frank cree que más pistas revelan la identidad de este emperador. Tenemos la inscripción que tal vez sea de su esposa, quizá la emperatriz Julia Domna. Julia Domna fue la esposa del emperador romano Septimio Severo. De pronto la presencia de una enorme casa de baños con baldosas africanas comienza a tener sentido. A principios del siglo III, el emperador africano Septimio Severo llegó a Gran Bretaña para gobernar el Imperio Romano desde York. Reforzó el muro de Adriano y sus fuertes y construyó graneros para abastecer campañas aún más al norte. Las guarniciones junto al muro se transformaban de bases militares a comunidades y aldeas. Y así el emperador construyó la espectacular casa de baños de Carlisle, como una declaración audaz de que esta guarnición fronteriza lejana sería una ciudad establecida y totalmente romana. No era solo una ciudad fronteriza de guarnición, no era el salvaje oeste, era parte del Imperio Romano. Eu tenho que afirmar que sou todos os dias, em todos os lugares. Mas a parte mais difícil de todas foi contar para minha melhor amiga, a minha mãe. Toda história é única, e esta é a minha história. Mami, ¿qué pasa? Ya estamos jugando carreritas con el carro que viene atrás, pero le vamos a ganar.
Te vas a quedar un rato con Miguel, con Morgan, con Diego y te vas a divertir muchísimo. Miguel, Morgan, Diego, sé que deben de tener mil preguntas, pero necesito que confíen en mí y que emprendan este viaje, por favor. Pase lo que pase, quiero que sepas que voy a volver por ti, te lo juro. ¿Alguna vez pensaste que nuestra relación con el planeta es como cualquier otra? Cada uno de nosotros está generando más de 1 kilo de residuos por día. Todo eso termina acá. Para mantener viva la relación, debemos volver a enamorarnos todos los días. Vuelve Planet Love, con nuevas historias que te inspiran a cambiar tu relación con el planeta. Cualquier pequeño acto suma. Vuelve a enamorarte del planeta con Planet Love. Después de pasar un bache, mi auto rebota y hace... Vengo por un par de amortiguadores traseros de gas freno. En AutoZone, no importa cómo lo pidas. 4x3 o 30% de descuento en el segundo en amortiguadores y struts o autoestéreos digitales desde 499 pesos. Con AutoZone, pásala segura. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure, un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto. Sus poderosas propiedades regeneradoras que dieron origen a Cicatricure crema antiarrugas para reducir líneas de expresión. Su fórmula contiene uno de los activos más innovadores de los últimos años. Millones de mujeres ya están mejorando la apariencia de su piel. Cicatricure línea antiarrugas. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Pollo frito es lo nuestro. Pusimos el extra en Extra Cruji y nuestro secreto en boca de todos. Nuevo Kentucky Chicken Sandwich. Una abundante pechuga con triple empanizado, mayonesa premium, pepinillos y pan brioche. El mejor sándwich de pollo tenía que ser de KFC. Mujeres encontradas. Hola, mi amigo. Bienvenido a Libia. Mucho gusto, es un honor. ¡Hola! Desconectarnos. Creo que la gente son la razón del viaje. ¡El océano Índico! ¡Siéntelo! Es un privilegio poder entrar a las vidas de la gente. Viajes increíbles con Simon Reed. Nuevos episodios todos los jueves, 10 de la noche, por National Geographic. Ellos tienen los ojos atentos y cada detalle importa. Traficantes. Nuevos episodios todos los miércoles a las 10 de la noche por National Geographic. En el muro de Adriano, Rob se dirige a uno de los 80 pequeños fuertes que los romanos construyeron en intervalos regulares en su longitud. Su objetivo es entender más sobre la relación entre los romanos y los lugareños. Situadas directamente en el muro, estas instalaciones habrían sido uno de los primeros puntos de contacto entre los soldados y bárbaros. Están muy bien preparados en bloques de piedra tallada. Puedes ver cómo se unen, lo bien colocados que están el uno sobre el otro. Se ve aquí y también aquí en el otro lado. Así se colocaron para crear una entrada. Esta puerta era la entrada principal para el pequeño pelotón de soldados que estaban aquí. Aventurándose al otro lado de la fortaleza, Rob ve algo intrigante. Estos bloques son muy interesantes, son muy grandes, son bloques pesados. Estos bloques son evidencia de otra entrada. La posición de esta segunda puerta es una sorpresa porque forma una ruptura en el muro. Las fortalezas no permitían la entrada de soldados solo desde el sur. También hay una entrada que permitía el acceso al norte, a las tierras bárbaras. Si hay castillos de 130 kilómetros, si hay 80 puertas a través del muro de Adriano que se hallan en cada kilómetro de su longitud, eso plantea preguntas sobre cuán cerrada se pretende que sea la barrera del muro. Esta evidencia sugiere que los romanos no cerraron la frontera por completo y que el muro de Adriano no era una barrera impenetrable. Con brechas fortificadas en el muro, podían controlar quién entraba en su territorio y también tenían puntos de fácil acceso para expandir aún más sus fronteras. En el sitio de Carlisle, Frank y el equipo han ampliado su excavación junto a la casa de baños y descubren una estructura curiosa. Encontraron una superficie de guijarros bellamente conservada
que según ellos es una calzada romana. Estamos emocionados con este tramo de carretera. Conduce al muro de Adriano y a la fortaleza. Los soldados ubicados en la fortaleza necesitarían suministros. Pero este lado del camino generó una sorprendente riqueza de hallazgos. Son algunas de las cosas que encontramos hoy en esta zona, que es un buen conjunto de objetos. Tenemos huesos de animales, cerámica gruesa, cerámica fina importada de Francia, clavos de los edificios de madera y trozos de ánfora del sur de España. Esto nos da una idea de lo que ocurría en esta área. La gente de aquí preparaba comida, también comía, aquí cocinaban. Eran básicamente restaurantes de comida rápida. Los hallazgos cosmopolitas revelan que los comensales podrían disfrutar de todos los elementos de la excelente vida romana de todo el imperio. Esto parece más una bulliciosa calle principal que una carretera militar. Y con las entradas en las fortalezas, es posible que este camino no solo condujera al muro, sino que lo atravesara. Pudo haber sido un camino transitado con gente que venía del norte y del sur más allá del muro. Podrían venir aquí para comer algo. Habría sido el primer lugar al sur del muro de Adriano donde podrías beber una copa de vino. Este último descubrimiento arroja una nueva luz sobre la vida a ambos lados del muro de Adriano. Es una evidencia sorprendente que cambió drásticamente en los 300 años de uso del muro. Estas nuevas investigaciones transforman nuestra comprensión del muro de Adriano y la vida en las fronteras más agrestes de Roma. Estos territorios fueron tan riesgosos que no solo requerían una gran presencia militar, también monumentales muros fronterizos para controlarlos. A la sombra de estas poderosas defensas, Roma comenzó a domar la zona silvestre. Las familias crecieron junto a los soldados acuartelados en sus fuertes. Su civilización comenzó a florecer con suntuosas casas de baño y santuarios. Y la gente de ambos lados del muro tal vez disfrutó los lujos de la vida romana. Sería fácil descartar las fronteras como el límite del imperio, como algo muy importante para un emperador en Roma. Pero de hecho es justo lo opuesto. Las fronteras aseguraban la paz del imperio romano. Sin las fronteras romanas, no tendríamos el imperio romano.